Mi nombre es Lie, tengo 31 años y vivo en Savannah, Georgia. Después de casi 7 años juntos, mi novio Adam, de 32 años, se arrodilló y me propuso matrimonio en una cálida tarde de primavera, justo en nuestra pequeña cocina. No dijo mucho, simplemente, quiero cenar contigo por el resto de mi vida. Y sin dudarlo, dije que sí. Adam no es ostentoso. Es genuino, amable y siempre sabe cómo hacerme sentir segura, sin importar cuán caótico se vuelva el mundo. Hemos pasado por todo, mudanzas, pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos. Pero nunca imaginé que el mayor desafío vendría de mi propia familia. Puede sonar increíble, pero desde el momento en que anuncié nuestro compromiso, mi madre y mi media hermana Brooklyn convirtieron lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida en un amargo espectáculo. Brooklyn tiene 26 años ahora, 5 años menos que yo. Pero he sabido desde que éramos niñas que nunca hubo tal cosa como hermandad entre nosotras. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 6 años. Brooklyn es su hija con su nuevo esposo, un hombre elogiado por su familia por ser refinado y bien vestido, pero tan emocionalmente distante como una piedra. Vivimos en la misma casa durante casi 20 años, pero entre Brooklyn y yo siempre hubo un muro invisible. Construido a partir del descarado favoritismo de mi madre y los constantes celos de Brooklyn. Desde la escuela primaria, Brooklyn no soportaba que me elogiaran por ser inteligente o comportarme bien. Una vez rompió mi examen porque la maestra le puso una estrella dorada. A medida que crecimos, los celos se volvieron más sutiles, pero nunca desaparecieron. Obtuve una beca para una universidad estatal. Brooklyn abandonó un programa universitario para convertirse en una influencer a tiempo parcial, quejándose siempre de estar en la ruina sin soltar nunca su teléfono. Nunca pensé que comprometerme sería la gota que colmara el vaso para Brooklyn, pero lo fue. Apenas unas horas después de que publiqué una foto del anillo en Instagram, mi madre llamó. No para felicitarme, no para preguntar por la fecha. Su voz era seria, como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Brooklyn va a estar muy molesta. Acaba de romper con Cody la semana pasada. No deberías estar alardeando de esto. Me quedé congelada en la cocina. ¿Alardeando? Solo estaba compartiendo un momento feliz después de 7 años de espera. Pero no dije nada. No me defendí. Estaba acostumbrada a hacerle espacio a Brooklyn, ya fuera atención, emoción o ahora, incluso, mi futuro. Unas semanas más tarde, Brooklyn publicó un estado vago sobre posiblemente comprometerse. Su nuevo novio, un tipo llamado Zane al que ninguno de nosotros había conocido, se había mudado con ella después de menos de un mes. No comenté. Sabía que era mejor no hacerlo. Pero 4 meses después se casaron y todo se derrumbó en solo 8 semanas. No me alegré cuando escuché que Zane la había engañado con su mejor amiga. Realmente me sentí mal. Aunque Brooklyn nunca me vio como su hermana, una vez esperé que tal vez algún día pudiéramos descubrir cómo coexistir. Pero lo que no esperaba era que después de su apresurado divorcio, Brooklyn y mi madre, en silencio, comenzaran a culparme. Y peor aún, no iban a detenerse en la culpa. Pensé que tal vez las cosas se calmarían después del divorcio de Brooklyn. Seguí adelante con la planificación de la boda, eligiendo flores, probándome vestidos, finalizando el menú. Nuestra fecha de boda se fijó para principios de marzo, a solo 3 meses de distancia. Pero estaba equivocada. Un miércoles por la noche, mientras estaba en casa de Adam, recibí una llamada de mi mamá. Su voz era extrañamente suave, casi falsa. ¿Estás libre, cariño? Necesito hablar contigo un minuto. Salí al balcón. Hacía frío, pero necesitaba el espacio. Después de algunas cortesías, fue directa al grano. Lie, he estado pensando mucho y creo que deberías reconsiderar la boda en marzo. Entrecerré los ojos. ¿Reconsiderar qué exactamente? Brooklyn todavía está sufriendo. No ha podido dormir toda la noche desde la audiencia judicial. Si sigues adelante con un gran evento como este, me temo que la romperá aún más. Apreté mi teléfono. ¿Estás diciendo que debería cancelar mi boda? Suspiró largamente como si estuviera diciendo algo con lo que todos deberían estar de acuerdo. No cancelarla por completo, pero tal vez hacerla simple, más privada, una pequeña ceremonia en una iglesia con solo familiares cercanos.
No hay necesidad de un lugar elegante, música en vivo o vino importado. No podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado casi un año planeando este día, docenas de correos electrónicos, cientos de pequeñas decisiones. Y ahora mi madre, la misma mujer que una vez dijo, apoyaré lo que elijas, me pedía que redujera el día más importante de mi vida por Brooklyn. Hablé despacio, con cuidado, como si contuviera una marea. Ya hemos pagado depósitos por las flores, el pastel, el lugar, la banda. Nada de eso es reembolsable. No puedo simplemente reducirlo a un pequeño evento en la iglesia ahora. Mi mamá no se inmutó. Su tono se agudizó como si yo fuera la que no era razonable. El dinero se puede reemplazar, Lie. Pero el amor familiar. Eso no se puede comprar. ¿Sabes que Brooklyn llora cada vez que ve un vestido de novia o una fecha para guardar? Como su hermana, deberías entender y evitar echar sal en sus heridas. Me quedé sin palabras. Por primera vez en mi vida, me di cuenta. Mi madre no veía mi boda como una celebración. La veía como una amenaza para la estabilidad emocional de Brooklyn. Y si tenía que elegir, elegiría a Brooklyn. Ya no pude contenerme más. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Disculparme porque estoy enamorada y soy correspondida? ¿Esperar a que Brooklyn se sienta mejor antes de que se me permita ser feliz? Mi madre se quedó en silencio por un momento y luego respondió fríamente, si realmente amas a esta familia, sabrás lo que tienes que hacer. La llamada terminó, dejando un nudo apretado en mi pecho. Adam salió al balcón, vio mi rostro pálido y me preguntó suavemente qué había pasado. Respondí en voz baja, mi mamá quiere que posponga la boda. No pidió más. Simplemente me apretó la mano y dijo, esta es nuestra boda. Nadie más puede convertirla en algo que no es. Asentí. Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Y mi mamá no era de las que se detenían después de una sola llamada. Pensé que mi mamá se callaría después de esa llamada telefónica. Pero solo 2 días después, Brooklyn comenzó a enviarme mensajes de texto sin parar, implacable y manipuladora, como una cadena de cebo emocional. Espero que estés disfrutando de los planes de tu boda. Algunos de nosotros solo estamos tratando de salir de los escombros. Unas horas más tarde, algunas heridas no sanan solo porque alguien finge ser feliz delante de ellas. Me quedé en silencio, pero cuanto más callaba, más se intensificaba. El siguiente mensaje ya no era sutil. Siempre has sido la que todos aman, elogian. Y yo. La gente solo se acuerda de mí cuando me derrumbo. Debes disfrutar de eso. Le entregué el teléfono a Adam. Me miró con la mandíbula apretada. Está tratando de convertirte en la villana de la historia de su propia vida. Lo sabía. Pero lo que no esperaba era que Brooklyn no se detuviera en los mensajes de texto. Un lunes por la tarde, justo después de que Adam llegara a casa del trabajo, recibió una llamada de un número desconocido. No respondió. La persona que llamaba llamó 3 veces. Finalmente contestó y se quedó congelado en la cocina durante casi 3 minutos. Cuando colgó, su rostro estaba frío como una piedra. Era tu mamá. Me giré bruscamente. ¿Te llamó? ¿Para qué? Adam suspiró. Dijo que quería hablar sobre Brooklyn. Me dijo que estaba siendo terca y que si fuera un hombre considerado, te convencería de tener una boda más simple y privada. Agregó, los hombres de verdad no necesitan presumir. Me quedé quieta. La sensación de que mi propia madre llamara a mi prometido a mis espaldas como si fuera una adolescente desobediente me incendió el pecho. Ya no tengo 18 años. Me obligaron a cancelar las clases de verano para cuidar a Brooklyn. He crecido y ella no puede controlar esto. Adam puso una mano suavemente sobre mi hombro. No vamos a cambiar nada, pero creo que deberías prepararte para lo que venga. 3 días después, mi prima llamó. Tienes que escuchar esto. Brooklyn le ha estado diciendo a la gente que elegiste marzo a propósito para herirla. Me quedé helada. ¿Qué? La fecha de la boda se fijó el año pasado. Lo sé. Pero ella dice que lo programaste exactamente 4 meses después de su divorcio para organizar una fiesta fastuosa.
Que eres plenamente consciente de lo frágiles que son las personas emocionalmente después de una ruptura y aún así elegiste restregárselo. Me hundí en el sofá. ¿De verdad cree eso? Creo que necesita a alguien a quien culpar. Y tú eres un objetivo conveniente. Sabía que Kano estaba inventando esto. Y también conocía a Brooklyn lo suficiente como para creer que inventaría una historia distorsionada y se convencería a sí misma de que era real. Peor aún, alguna gente empezó a creérselo. Mi tía, la hermana menor de mi mamá, llamó y me preguntó amablemente si podía posponer la boda para el otoño para que las cosas se asentaran. Una amiga de la universidad me envió un mensaje diciendo, incluso una pequeña celebración no le quita el significado al amor. Y una antigua compañera de trabajo de mi mamá dejó un comentario debajo de la foto de mi prueba de vestido de novia: espero que todos sanen antes de que alguien más eche sal en la herida. Nadie me preguntó si estaba bien que mi propia madre y hermana me excluyeran en silencio. Nadie preguntó si me dolía que mi boda fuera etiquetada como cruel. Me había convertido en el símbolo de todo lo que Brooklyn no tenía, y mi madre, como siempre, eligió ponerse de su lado. Esa noche me senté en la sala de estar con las invitaciones de boda esparcidas por la mesa de café. Adam se acercó, cogió una y me miró. Sé que es difícil, pero tal vez sea hora de que traces una línea. En Navidad esperé paz, solo por una noche. La cena familiar fue en casa de mi tía Carol, a las afueras de Augusta, donde todos solíamos reunirnos para las fiestas. Adam y yo llegamos temprano con vino y galletas de jengibre caseras. Sabía que mi mamá y Brooklyn estarían allí, pero esperaba, tontamente, que el espíritu navideño las calmara. Estaba equivocada. En el momento en que entramos, Brooklyn ni siquiera me miró. Mi mamá le dio a Adam un abrazo poco entusiasta y rápidamente se giró para charlar con alguna tía abuela. Respiré hondo. Está bien. Solo mantén el respeto, me recordé a mí misma. Las cosas iban bien hasta que estuve en la cocina charlando con algunos primos sobre los sabores de pastel. Acababa de mencionar el mousse de limón cuando Brooklyn de repente se levantó, empujó su silla hacia atrás y dijo con voz temblorosa, lo suficientemente alta como para que toda la sala la escuchara: ¿sabes qué, Lie? Algunos de nosotros estamos luchando por respirar todos los días mientras tú divagas sobre tu boda como si fuera el estreno de tu película personal. La sala se congeló. Me giré lentamente manteniendo la calma en mi tono. No quise decir nada con eso. Solo estaba respondiendo a su pregunta. Brooklyn se paró justo en el centro de la sala de estar, con los ojos llenos de lágrimas. Pero me di cuenta de inmediato de que esto no era dolor. Era una actuación. Me lo has quitado todo. La atención, el amor y ahora incluso la capacidad de sentirme segura en una habitación llena de gente. Cada palabra que dices corta más profundo, Lie. Pero no te importa, ¿verdad? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mamá corrió a abrazar a Brooklyn, frotándole la espalda como a una niña que acababa de ser regañada. Luego se volvió hacia mí con una mirada de decepción. ¿De verdad necesitas alardear de todo? Te dije que Brooklyn no está bien. ¿Por qué no puedes bajar el tono un poco? Me quedé allí en silencio. Luego, lentamente, puse mi copa de vino sobre la mesa. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Me giré para mirar a Brooklyn, mirándola directamente a los ojos. Si estás sufriendo, sufre con dignidad. No arrastres a toda una sala a tu crisis. Elegiste al hombre equivocado. Elegiste casarte después de 3 meses. Elegiste publicar fotos de la boda todos los días como una campaña de relaciones públicas personal. Y ahora eliges culparme por todo. Brooklyn palideció, pero no había terminado. ¿Y mamá? Me volví hacia mi madre, mi voz comenzaba a temblar de ira. Esto ya no es empatía. Esto es permisividad. Es favoritismo ciego. Es guardar silencio cuando una persona ataca a otra. Y ahora unirse. Un pesado silencio se extendió por la habitación. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera risas nerviosas. Incluso la música navideña se había detenido. Respiré hondo y dije clara y firmemente: tú y Brooklyn ya no están invitadas a mi boda. Mi madre se levantó de un salto de su asiento. ¿Qué acabas de decir? He tenido suficiente.
No quiero gente en el día más importante de mi vida que en secreto espera que se derrumbe. No me caso para demostrarle nada a Brooklyn. Me caso con Adam porque lo amo y no necesito tu permiso para ser feliz. Adam se paró a mi lado, me tomó la mano en silencio y salimos a la fría noche con una claridad que no había sentido en meses. Esa noche escribí un breve correo electrónico. Se lo envié a mi mamá y a Brooklyn. El asunto era simple: actualización de la boda. Cuerpo del correo electrónico: en base a todo lo que ha sucedido y cómo se han comportado las dos durante este proceso, lamento informarles que no estarán en la lista de invitados para mi boda. Esta no es una decisión impulsiva. Este es un límite necesario para protegerme a mí misma y a la vida que estoy construyendo. Presioné enviar. Sin lágrimas, sin dudarlo. Esta vez fui yo quien eligió. Menos de 12 horas después de enviar el correo electrónico, recibí mi primera respuesta, un correo electrónico largo de mi mamá. Asunto: estás destrozando a esta familia. Escribió: Lie, realmente no puedo creer lo fría que te has vuelto. Te crié con nada más que amor y ahora, por un simple malentendido, me has echado del día más importante de tu vida. Brooklyn ha pasado por una gran conmoción. Si no puedes mostrar compasión, lo menos que podrías ofrecer es amabilidad. ¿Te importa que haya llorado toda la noche? ¿O eso ya no te importa? Parece que has elegido el romance por encima de la sangre. Leer cada línea se sentía como ser pinchada por 1000 agujas diminutas. Ni una sola palabra reconocía lo que había soportado. Ni una sola frase admitía cómo Brooklyn me había calumniado. Todo se trataba de los sentimientos de mi hermana. Y de alguna manera, todavía era yo la culpable. Antes de que pudiera siquiera exhalar, llegó un segundo correo electrónico. Este de Brooklyn. Solo 3 líneas furiosas: eres mezquina. Usaste tu boda para excluirme, para humillarme por última vez. Espero que disfrutes de tu victoria. Pero no olvides que la familia nunca olvida la traición. Solté una pequeña risa, no de diversión, sino de pura incredulidad. Me llamaban la traidora cuando me habían acorralado durante meses. Los siguientes 3 días fueron una avalancha de llamadas, mensajes de texto y vagas publicaciones en redes sociales de personas que anteriormente habían afirmado ser neutrales. Mi tío John llamó con voz áspera: ¿no podrías haber manejado esto con más cuidado? Esta es tu familia. Has hecho llorar a tu madre. Un primo con el que no había hablado en más de 2 años me envió un mensaje: escuché que Lie no invitó a su propia mamá a su boda. Eso está mal. No importa lo que haya hecho, sigue siendo tu madre. Dejé que el silencio hablara, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había dicho más que suficiente. Claramente solo estaban escuchando lo que querían escuchar. De Brooklyn y de mi mamá. Por suerte, no todos me dieron la espalda. Esa tarde, mientras reorganizaba la mesa de invitaciones de boda, y me preguntaba si había ido demasiado lejos, sonó mi teléfono. Era la tía Valerie, la hermana menor de mi papá. No estaba segura de si había escuchado lo que había pasado, pero en el momento en que contesté, ella habló primero. Finalmente hiciste lo correcto. Sé cuánto has soportado, Lie, toda la familia lo ve, pero la mayoría guarda silencio para evitar conflictos. Te defendiste. No pude contener las lágrimas. Esa misma noche Megan, mi prima más cercana desde la escuela secundaria, también llamó. Su voz era tranquila pero firme: Lie, hiciste lo correcto. He visto a Brooklyn hacerse la víctima durante años. Tal vez ahora la gente finalmente empiece a ver la verdad. Y como una ola silenciosa, el apoyo comenzó a surgir de los lugares más inesperados. Un viejo amigo de mi papá me envió un mensaje: estaría orgulloso de verte defender tu felicidad así. Una tía lejana de otro estado envió una nota escrita a mano con una tarjeta de boda: la verdadera familia está formada por aquellos que te respetan. Aunque los crueles comentarios de mi mamá y Brooklyn seguían llegando, me quedé en silencio. No me defendí. No me expliqué. Esa noche Adam y yo nos sentamos juntos, tomados de la mano, mirando la nueva lista de invitados. Más pequeña, más cálida, y finalmente se sentía como si esta boda fuera realmente mía. Había asumido que después de ser eliminada de la lista de invitados, Brooklyn al menos mantendría su distancia, pero una vez más le di demasiado crédito.
Aproximadamente una semana después de la dramática cena de Navidad, Adam y yo estábamos en la sala de estar revisando nuestra lista de verificación de proveedores de bodas. Acababa de salir a prepararte cuando sonó su teléfono. Cuando volví, él sostenía el teléfono con el rostro tenso. ¿Quién es?, pregunté, dejando mi taza. Adam me entregó el teléfono. La pantalla mostraba una serie de mensajes de texto de Brooklyn. Sé que probablemente no debería molestarte, pero realmente necesito a alguien con quien hablar. No entiendo por qué Lee está siendo tan fría. Siento que toda la familia se ha vuelto contra mí. Eres el único con el que siento que puedo hablar sin ser juzgada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Adam inclinó la cabeza hacia mí. ¿Estás bien? No respondí. Simplemente extendí la mano. Déjame ver todos los mensajes. Abrió el hilo completo. Brooklyn no había enviado un solo mensaje por debilidad. Le había estado enviando mensajes de texto todos los días. A veces temprano en la mañana, a veces casi a medianoche, siempre llenos de manipulación emocional y matices sutiles. Un mensaje incluso decía: ¿alguna vez te has preguntado si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez tú y yo podríamos haber sido algo? Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. El tono de Adam se endureció. Nunca respondí. Sabía que algo andaba mal desde el primer mensaje. Pero pensé que deberías ver esto. Respiré hondo con el pecho ardiendo. No por celos, sino por pura falta de respeto. Brooklyn no solo estaba tratando de manchar mi reputación, sino que ahora estaba tratando de secuestrar mi relación, mi vida, por envidia. Toma capturas de pantalla de todo, dije, mi voz tranquila de una manera que casi me asustaba. Adam asintió. En cuestión de minutos, toda la conversación se guardó en mi teléfono. No le envié un mensaje de texto a Brooklyn. No llamé a mi mamá. Estaba demasiado familiarizada con su rutina de golpear primero y hacerse la inocente después. En cambio, envié un breve correo electrónico a los parientes cercanos que habían visto todo desde el principio y aún así eligieron defender la verdad. Asunto: necesito aclarar algo. Cuerpo: he tratado de guardar silencio para evitar más conflictos, pero esto ha ido demasiado lejos. Adjuntos se encuentran capturas de pantalla del teléfono de Adam. Mensajes que Brooklyn le ha enviado recientemente. No comparto esto por drama. Comparto esto para que todos entiendan por qué he tenido que trazar una línea. Esto ya no se trata de sentimientos heridos. Se trata de manipulación intencional, división y la completa falta de respeto por la dignidad de otra persona. Por favor, lean y reflexionen. No les pido que se pongan de un lado. Simplemente no quiero que se me tergiverse más. No esperaba mucho más allá del silencio, pero para mi sorpresa, la respuesta fue más fuerte de lo que imaginaba. Megan me llamó menos de 30 minutos después de que envié el correo electrónico. Lie, esto es una locura. ¿En qué estaba pensando enviándole ese tipo de mensajes de texto a tu prometido? La tía Valerie me envió un correo electrónico simple. Solo una frase: has manejado esto con más gracia de la que nadie más hubiera tenido. Te apoyo completamente. Otro pariente que había permanecido en silencio todo el tiempo finalmente me envió un mensaje de texto: nunca pensé que Brooklyn fuera tan mala. Ahora todo está claro. En cuanto a mi mamá, adivina. Una llamada perdida justo antes de la medianoche. Luego un breve mensaje de texto: has ido demasiado lejos avergonzando a tu propia hermana así. No importa lo que haya hecho, no deberías exponerla a toda la familia. Lo leí, lo borré y lo dejé así. Porque sabía que a los ojos de mi madre, Brooklyn podía apuñalarme por la espalda y si gritaba, seguiría siendo yo la que exageraba. El día de nuestra boda cayó a principios de marzo por la tarde. El sol era suave, la brisa fresca, lo suficiente como para teñirme las mejillas de rosa sin necesidad de rubor. El jardín detrás del resort en las colinas del norte de Georgia estaba cubierto de lavanda y cadenas de luces colgaban de los viejos robles. Todo era exactamente como lo habíamos planeado, exactamente como lo había imaginado durante nuestros 8 años juntos. Acababa de terminar de maquillarme cuando Amanda, mi dama de honor y mejor amiga, entró en la habitación con una mirada preocupada en su rostro. Lie, tenemos un problema. No me digas que el pastel se derrumbó, dije medio en broma, medio temiendo.
Amanda tragó saliva y luego dijo, peor. Brooklyn y tu mamá. Están en la puerta. Me quedé helada. ¿Qué están haciendo aquí? Están discutiendo con seguridad. Tu mamá está llorando y Brooklyn está gritando que la están echando de la familia. Algunos invitados lo escucharon. Cerré los ojos por unos segundos y luego los abrí. Mi voz aterradoramente tranquila, llama al gerente del lugar. Diles que las mantengan en la puerta. Si es necesario, llama a un servicio de transporte y que las lleven. Amanda asintió y salió corriendo. Me quedé quieta, mi mano agarrando el borde de mi vestido de novia. Poco después mi teléfono vibró, un número que no reconocí. No iba a contestar, pero luego lo hice. Al otro lado, la voz de mi mamá temblaba de ira. ¿De verdad vas a celebrar tu boda y a tirar a tu madre y a tu hermana como basura? Respiré hondo. Elegiste el lado de Brooklyn incluso cuando acosó a mi prometido. No tienes derecho a preguntarme eso. Te arrepentirás de esto, Lie. El matrimonio no es solo vestidos y flores. Un día necesitarás a tu madre, pero puede que yo ya no esté allí. Terminé la llamada sin decir una palabra y luego puse el teléfono sobre la mesa como si estuviera cerrando la puerta final dentro de mí. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Adam esperó bajo el arco floral, sus ojos nerviosos y cálidos. Nuestros invitados más cercanos se sentaron cerca, sus sonrisas claras y genuinas. Personas que nos apoyaron no por obligación, sino por amor. Mientras sonaba la música y caminaba por el pasillo, la suave luz dorada del sol se sentía como una bendición silenciosa. No había ruido, ni rastro de Brooklyn o mi madre. Más tarde me enteré de que Amanda lo había manejado con firmeza. Cuando suplicaron que las dejaran entrar porque somos familia, seguridad se negó. Y cuando no dejaron de causar una escena, el lugar organizó un automóvil privado para escoltarlas fuera de la propiedad. Sin gritos, sin portazos, pero todos los que vieron sabían exactamente quién había cruzado la línea. La ceremonia transcurrió a la perfección, cada detalle intacto. Los votos de Adam casi me hacen llorar. Lie, no eres solo mi amor. Eres la que me enseñó que la paz no es algo que encontramos. Es algo que elegimos. Y hoy elijo estar a tu lado. Siempre. Todos se pusieron de pie y aplaudieron, y se sintió como si toda la pesadez de los últimos meses se disolviera en la música. Después de la ceremonia, mientras charlaba con los invitados, la tía Valerie se acercó y me tomó de la mano. Has hecho lo que nadie en esta familia tuvo el coraje de hacer en 20 años. Rompiste el ciclo de silencio y resistencia. Sonreí con la garganta apretada, sabiendo que no tenía que explicarme. Las personas que importaban lo entendían. Esa noche, bajo el brillo de las luces, Adam se inclinó y susurró, sé lo fuerte que tuviste que ser hoy, pero de ahora en adelante, no tienes que hacerlo sola. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo una extraña ligereza. Mi mamá nunca me aceptará, Brooklyn puede quedarse atascada en su ciclo de celos y culpa, pero yo había salido de él y sabía que nunca volvería. Adam y yo regresamos a casa después de una corta luna de miel en Asheville. La tormenta había pasado. Ya no revisaba mi teléfono constantemente. Dejé de esperar una disculpa de mi mamá o un gesto de Brooklyn. Sabía que nunca lo harían y no los necesitaba. Menos de una semana después, recibí una llamada de mi prima Megan. Brooklyn y la tía Annie acaban de tener una pelea enorme, y esta vez ella la perdió. ¿Qué pasó? Brooklyn se mudó de nuevo después de que fracasara lo de la boda, y desde entonces ha estado enfurruñada en casa sin hacer nada más que acechar tu Facebook y publicar estados crípticos. No había seguido a Brooklyn en las redes sociales desde la boda. Bloqueé todas sus cuentas. Pero al escuchar a Megan, podía imaginarme cada publicación amarga. ¿Entonces qué desencadenó la pelea?, pregunté. Megan bajó la voz. Brooklyn empezó a culpar a la tía Annie. Dijo que si su mamá se hubiera mantenido firme y la hubiera mantenido en la lista de invitados, las cosas hubieran resultado de otra manera. Luego la acusó de ser un fracaso que no protegió a la hija que más la necesitaba. Cerré los ojos. Podía oír la voz de Brooklyn en esas palabras. Siempre la víctima de su propia historia. Siempre traicionada, olvidada, herida. Nunca reflexionando hacia adentro.
Megan exhaló. La tía Annie explotó. Gritó, lo sacrifiqué todo por ti y te cubrí innumerables veces y ahora me culpas. ¿Y luego qué pasó? La echó esa misma noche. Llamó a un Uber y le dijo, vive como quieras, pero no vuelvas. Me quedé en silencio por unos segundos. Brooklyn hizo lo que siempre hace, culpar. Pero esta vez mi mamá no tenía a nadie más a quien echarle la culpa. Conmigo fuera del camino, tuvo que enfrentarse a la verdad. La hija que mimó se volvió contra ella. ¿Dónde está Brooklyn ahora?, pregunté. Escuché que está en casa de una amiga, pero quién sabe. Ya conoces a Brooklyn. Construirá otra historia y encontrará a alguien más que la rescate. Asentí sin decir nada más. Esa noche abrí mi teléfono, borré todos los hilos de mensajes antiguos con mi mamá y Brooklyn. Luego fui a mi configuración y bloqueé hasta el último contacto, correo electrónico, números de teléfono, incluso las cuentas falsas que habían usado para ver mis historias en secreto. Adam salió de la cocina y me rodeó con los brazos por detrás. No preguntó nada. Simplemente apoyó la barbilla en mi hombro. Me apoyé en él y susurré, estoy bien ahora. No tuvimos una cena elegante sin velas, solo 2 tazones de sopa de champiñones tibia y una lista de reproducción de jazz tarareando desde el altavoz de la esquina en una habitación oscura. Y pensé, tal vez esto es lo que vale la pena conservar. No los aplausos, no la validación de parientes lejanos, sino la paz en mi corazón y la mano firme que nunca me soltó. Mi familia había estado rota durante mucho tiempo. Ahora simplemente ya no podían arrastrarme con ellos. Y yo finalmente había elegido la familia a la que pertenecía. La historia de Lee es un poderoso recordatorio de que no todos los lazos de sangre valen la pena preservar. Cuando el sacrificio se convierte en una expectativa y el amor se usa para manipular, establecer límites no es egoísta. Es esencial para proteger tu valor. Lee no solo eligió la felicidad. Eligió la paz, la verdad y una familia basada en el respeto mutuo. En la vida real, la elección más valiente no es resistir. Es saber cuándo dejar ir.